esta mañana, por favor, a que abra su escritura en el libro de Judas. Judas, capítulo 1. No sé si los hermanos puedan alistar rápido ahí el versículos 5, 6 y 7, o ya no le da tiempo. Si le da tiempo, 5, 6 y 7, ok. Vamos a leer los 3 versículos completos, aunque vamos a estar meditando solamente el versículo 6. Judas, capítulo 1, versículo 5, 6 y 7. Si tiene problemas para encontrar Judas, simplemente cierre su hilo y háblalo de atrás hacia adelante, ahí lo va a encontrar. Dice versículo 5, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, a los que guardan los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Padre, regresamos una vez más al estudio de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que ella nos permita entender, Señor, y sobre todo nos pueda o podamos entender esta advertencia que tú haces a tu pueblo, que podamos responder favorablemente. Y aquellos que no te conocen, Señor, que no te han reconocido como Salvador y Señor, mi oración es para que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda doblegar su corazón, su mente, y hoy puedan rendirse a ti, puedan clamar a ti por perdón y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Al comienzo del estudio de esta epístola, dijimos que era una epístola muy corta, que muchas veces pasamos por alto. Y cuando la gente muchas veces pasa directo para Apocalipsis y ni cuenta se da que Judas existe. Y cuando pensamos en Judas, en lo único que pensamos es en el traidor, Judas Iscariote. Pero encontramos cosas importantes, como por ejemplo en el versículo 3 nos dice que tenemos que luchar fervientemente por la fe que fue entregada a los santos. Y la razón por la cual debemos luchar fervientemente está en el versículo 4, porque se han infiltrado encubiertamente, o sea, sin darnos cuenta, personas con la intención de dañar o distorsionar la gracia de Dios. Y han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Como son impíos, paganos, niegan a nuestro Señor Jesucristo. Esto nos permite ver que hay una batalla interna dentro de la iglesia visible, que nuestro peor enemigo muchas veces está dentro, ¿no? Sentado en los templos. La Biblia enseña, ¿no? De que tenemos trigo y también hay cizaña, que son muy difíciles de identificar, se identifican solo al final por su fruto. Entonces, Satanás se disfraza como ángel de luz y de la misma manera también sus ministros se disfrazan como ángel de luz. Así que tenemos que decir que aunque estos falsos maestros se han infiltrado dentro de la iglesia visible, nunca no han podido ser parte de la iglesia invisible de Jesucristo. Y lo mencioné la semana pasada y hoy lo reitero. La iglesia visible es aquella que tú y yo podemos ver, esa que tiene el nombre, digamos, de cristianos. Pero la iglesia invisible es el verdadero pueblo de Dios, el redimido por Jesucristo. O sea, no todo el que está sentado en un templo es
pertenece a la iglesia invisible. Yo creo que todos hemos conocido personas que por algún tiempo han profesado ser cristianos, personas que dicen creer en Jesucristo, personas que han parecido amar por algún tiempo al Señor Jesucristo, que parecen que conocen la verdad, pero con su estilo de vida demuestran que ni aman a Cristo, que ni conocen la verdad y que Jesucristo nunca fue el Salvador de sus vidas. Personas que piensan creyendo que el infierno es simplemente una historia para asustar a la gente. El infierno es tan real como tan real es el aire que usted está respirando el día de hoy, o el oxígeno. Lo vimos en el ministerio del Señor Jesucristo, ¿no? En Juan capítulo 6, versículo 60, no tiene que buscarlo, pero mucha gente dice que al oír las palabras del Señor Jesús, muchos de sus discípulos salieron corriendo. ¿Y sabe qué decían? Dura es esa palabra, ¿quién la podrá oír? Ese razonamiento es un razonamiento de personas que nunca han conocido a Jesucristo y prefirieron volver a su estilo de vida. Ahora, conocemos muchas de las personas, debemos orar por ellos. Porque no sabemos si algún día Dios permita que se arrepienta verdaderamente. O sea, tú y yo no sabemos cuándo ha sido el punto dónde se ha acabado el punto de gracia para ellos. Nuestra responsabilidad simplemente es seguir orando para que Dios haga la obra. La semana pasada comenzamos a estudiar los 3 ejemplos que da Judas. 3 ejemplos de un juicio sobre la rebelión espiritual. 3 ejemplos que nos sirven de advertencia para que cualquiera que piense que desertar de la vida cristiana no va a pasar nada, pues pueda recordar estos ejemplos aquí. Y mientras meditaba el lunes en el sermón que predicamos, recordé algo que no dije y que creo que es importante y lo quiero decir el día de hoy en referencia al sermón pasado. La semana pasada dedicamos una gran parte del sermón a ver los ejemplos del pueblo de Israel luego de que salieron de Egipto. Y una de las cosas que notamos en ellos fue que su incredulidad era recurrente. O sea, no fue algo aislado, no fue un evento que pasó en un momento en particular, no, momento tras momento. O sea, cuando usted analiza los 40 años o el tiempo que duraron ellos en el desierto o de que salieron de Egipto, una de las características predominantes en ellos fue la incredulidad. Era un pueblo incrédulo. A pesar de que vieron la mano gloriosa de Dios moviendo sobre sus vidas, ellos dudaban una y otra vez. Pero cuando usted ve, por ejemplo, a Moisés, con Moisés no fue así. Moisés tuvo un evento de desobediencia. Y por ese evento de desobediencia fue disciplinado, mas no condenado. Pero su vida no fue caracterizada por la desobediencia. Su vida fue caracterizada por la obediencia. Entonces esto debe quedar bien claro. Porque no estamos diciendo que un cristiano en algún momento no vaya a pecar. No estamos diciendo que un cristiano en algún momento no vaya a desobedecer o que un verdadero cristiano en algún momento de su vida vaya a tener un acto de incredulidad como quizás le pasó a Zacarías, ¿no? ¿Se acuerda Zacarías cuando le prometieron que iba a venir su hijo? Pues él dudó y fue disciplinado. Lo que estamos diciendo es que el creyente verdadero no vive en un estilo de vida de desobediencia. El verdadero creyente no vive en un estilo de vida de incredulidad, sino que vive un estilo de vida ¿de qué? De arrepentimiento. O sea, cuando el pecado es tu estilo de vida, cualquier pecado que usted le quiera poner, desde la mentira piadosa hasta la mentira blanca, cualquiera, cuando usted vive en ese estilo de vida pecaminoso, no importa que pertenezcas a una iglesia visible, local, eres un impío, aunque te sepa la terminología cristiana. Por ejemplo, en Israel vemos ese ejemplo. Porque el Israel que realmente creyó, cuando usted empieza a estudiar la historia de ellos, ve que era un grupo pequeño. Y de ese grupo pequeño quizás los más destacados son Josué y Caleb.
cuando Dios dijo, porque ellos tienen un espíritu, una actitud, una disposición diferente. Y usted puede estudiar la vida de Josué, y usted ve que su estilo de vida está de acuerdo a lo que estoy diciendo. Ahora sí, vamos a nuestro pasaje. El versículo 6 lo leo una vez más. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones oscuras, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. La semana pasada hablamos de la apostasía, es una introducción un poquitico larga, pero bueno, hablamos de la apostasía de los judíos. Hoy vamos a hablar de la apostasía de los ángeles. Y créame que hubiera sido hermoso que Judas nos hubiera dado un poco más de detalles, pero no los da. Y quizás no los da porque, como ya lo mencionó en el versículo 5, más quiero recordarlo, o sea, él quería recordarle. Él está asumiendo que los oyentes sabían acerca de los ángeles que habían apostatado, los ángeles que se rebelaron o los ángeles que desertaron. Él da a entender que parece ser que ellos ya sabían eso. Cualquiera que haya sido el evento, que fue un evento quizás extraordinario, especial o terrible, ellos lo sabían. Pero este ejemplo de los ángeles, una de las cosas que sí nos puede ayudar es a entender, mis hermanos, que aunque los ángeles tenían o tienen mayor inteligencia que nosotros, que están mejor dotados que nosotros, Dios tampoco pasó por alto su pecado. No podemos engañarnos que porque tenemos grandes dones, que porque tenemos grandes capacidades, que Dios no va a castigar el pecado si nos rebelamos contra él. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó? ¿De qué está hablando Judas aquí? ¿De qué ángeles nos está hablando? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿En dónde pasó? Bueno, hay dos posturas frente a este versículo de cuál fue el pecado de los ángeles. Y yo creo que al estudiar este tema es importante estudiar las posiciones y luego con el apoyo de la Escritura y el Espíritu Santo, pues ya usted tomará su postura. Vamos a mirar en primer lugar la postura que quizás ha sido adoptada por la mayoría de los cristianos a lo largo de la historia y quizás será la postura que usted ha escuchado o la postura quizás a la cual usted se aferra. Y en segundo lugar, miraremos la otra postura y la cual es en la que en lo personal creo yo. Así que entiendo que este sermón será un poco controversial, ¿no? Algunos sermones son controversiales, este será alguno de ellos. Y a pesar de que quizás no vamos a estar todos de acuerdo en cuál fue el pecado de los ángeles en esta mañana, creo que hay algo primordial en este pasaje en lo cual sí todos tenemos que estar de acuerdo. En el otro no, quizás eso es secundario, pero en lo principal no podemos discrepar en ello. Pastor, ¿cuál es lo principal? Bueno, lo principal en este pasaje es que hay ángeles, todos tenemos que estar de acuerdo en que hay ángeles. Segundo, que algunos de esos ángeles pecaron, tenemos que estar de acuerdo que pecaron. ¿Cuál fue el pecado? Pues ya podremos discrepar, pero pecaron. Y tercero, que fueron castigados por causa de su pecado. Ahí tenemos que estar de acuerdo todos, porque el pasaje lo dice claro. El pecado pues no está muy claro para nosotros, así que vamos a tratar de entenderlo. Pero antes de entrar, digamos, a hablar de las posturas, déjeme decirle la diferencia que hay entre los ángeles y los hombres. Los hombres tenemos cuerpo y alma. Los hombres tenemos
dos géneros, masculino, hombre, y femenino, mujer. Todos los seres humanos procedemos de Adán y Eva. Hechos 17, versículo 26, dice que de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres. Todos los hombres, todos provenimos de Adán y de Eva. Eso tiene que estar claro. Los hombres y las mujeres fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Los hombres y las mujeres, por supuesto, nos podemos reproducir. Fuimos diseñados con la capacidad de reproducirnos. Y último, los hombres, o sea, el hombre y la mujer, fueron puestos en la tierra para cuidar la tierra. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, Dios a Adán. O sea, usted va a enseñorear sobre la tierra, vamos a gobernar sobre la tierra. Ahora los ángeles. Los ángeles, todos fueron creados de una sola vez. Los ángeles que Dios iba a crear, los creó en ese día. No creó ni uno más ni uno menos. No es que siguen apareciendo luego ángeles. Todos fueron creados. Por ejemplo, Génesis 2:1 dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, ¿no? Los comentaristas asumen que ahí está haciendo referencia a los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores, servidores. Los hombres nunca se convertirán en ángeles. La gente tiene un concepto equivocado. La gente piensa que cuando se muere un familiar de ellos dicen, ahora tengo un ángel en el cielo. Lo siento mucho bajarlo de esa nube si usted cree eso, pero si su familiar se murió, él no se ha convertido en ángel, ni usted tampoco se va a convertir en ángel cuando se muera. Pastor, es que era mi bebé y tenía un añito de nacido, no importa cuántos años haya tenido, nunca se va a convertir en ángel. Su familiar, si murió en Cristo, está en la presencia del Señor. Si murió sin Cristo, está fuera de la presencia del Señor. Solo hay esos dos lugares. Y nadie se va a convertir en nada. La Biblia dice que los hombres seremos glorificados, pero nunca dice que seremos convertidos en ángeles. Eso tiene que estar claro. Y una tercera, bueno, y una más que le voy a decir más adelante, pero la voy a decir una vez ya que estamos entrados. Los ángeles no se reproducen. Los ángeles no se reproducen. No fueron diseñados para eso. Ahora sí, vamos a pensar en la primera postura. ¿Cuál fue el pecado de estos ángeles pensando en esta primera postura? Para pensar en esta postura tenemos que ir a Génesis capítulo 6, versículo 1 y 4. Y creo que por lo menos en esta congregación, esta es la segunda vez que yo voy a hablar de este pasaje. Un día lo hicimos hace ya muchos años, quizás algunos ya no se acordarán, pero quizás otros sí. Pero está en Génesis, o sea, Génesis capítulo 6. Vaya Génesis. Yo no voy a explicar todo el pasaje, solo voy a tratar de decir lo que algunos aplican a lo que significa este pecado allí. Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había habitantes, ¿cómo? Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos y fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Vamos a tratar de explicar. Cuando dice a los ángeles que no mantuvieron su puesto de autoridad allá en Judas, el pasaje paralelo en segunda de Pedro 2:4 dice, se limita simplemente a decir los ángeles que pecaron. Muchos comentaristas opinan y dicen que dejar su posición de autoridad es que esos ángeles vinieron aquí a la tierra y tomaron como esposa, como dice el versículo 6 y 2, a los hijos, a las hijas de los hombres, y como resultado de esa unión aparecieron los gigantes que menciona el versículo 4. Ellos también apoyan esa postura pensando en el versículo 7, que estudiaremos la semana que viene, donde uno de los pecados que se menciona ahí es que fueron contra naturaleza y habla de la fornicación. Entonces esta postura dice que como estos ángeles vinieron y se unieron con las mujeres y como resultado vinieron estos gigantes, Dios tomó a estos ángeles y los puso en unas prisiones literales. O sea, Dios puso una prisión literal y los tiene en algún lugar literalmente puestos. ¿Dónde es este lugar? Yo no sé, esperando el día del juicio. La palabra que aparece allí como gigantes en el hebreo es Nefilín. Y no solo se encuentra en Génesis, sino que se encuentra en otras partes de la escritura y hace referencia pues, a que son personas de gran tamaño. Ahora, ¿cuáles son los problemas o el problema con esta postura o esta posición? Podríamos pensar básicamente dos. Y primero teníamos que hacernos esta pregunta: ¿cuál fue el pecado de Satanás y cuántas caídas de ángeles hubo? ¿Cuál fue el pecado de Satanás y cuántas caídas de ángeles hubo? Porque si decimos que los ángeles vinieron y se llegaron a estas mujeres para engendrar hijos en ellas, la pregunta sería, ¿cuándo pasó ese evento? Sabemos por lo que acabamos de leer que ese evento pasó antes de ¿qué? Del diluvio, ¿no? Antes del diluvio. Si pensamos eso, tendríamos que concluir que hubo una segunda caída de ángeles. ¿Para cuándo cayó Satanás? Isaías, no lo busque, pero Isaías, anótelo, Isaías 14, versículo 12 al 14, y Ezequiel 28, versículo 12 al 18, describe el evento de Satanás. Y sabemos que Satanás cayó antes de tentar a Adán y a Eva, ¿cierto? ¿O tienes alguna duda? Satanás cayó antes, o sea, la caída de Satanás tuvo que haber sido antes del pecado de Adán y Eva. ¿Cuánto tiempo pasó entre la caída de Satanás y el pecado de Adán y Eva? Pues yo no lo sé, pudo haber sido un día, pudo haber sido horas, pudo haber sido meses, años, yo no lo sé ni me voy a poner a averiguarlo. Ese sería tema secundario o terciario por allá. Pero si estos supuestos ángeles que vinieron antes del diluvio y que hicieron esto de llegarse a las mujeres, la Biblia dice que luego hubo un diluvio, ahí más adelante habla del diluvio, y que después del diluvio todos los seres humanos fueron raídos. Solamente quedaron ¿cuántos? 8, la familia de Noé. La pregunta sería, entonces, ¿de dónde salieron los otros gigantes que luego se mencionan en Canaán? ¿Te acuerdas cuando el pueblo fue a hablar allá? Ellos dijeron, no, hay gigantes, hay unos grandotes. ¿De dónde salieron? ¿Volvieron otra vez los ángeles a llegarse las mujeres para engendrar más gigantes? Yo creo que simplemente estos hombres, me entiendo, ¿no? Son hombres que simplemente eran de estatura alta. El versículo 6 allá en Génesis, perdón, dice, añade un detalle interesante. Dice que eran hombres guerreros valientes, eran hombres competentes, que tenían ventaja sobre los demás competidores. Y no creo que los ángeles se hayan llegado a
a las mujeres simplemente porque, como ya lo dijimos, la constitución tanto de los ángeles como de los hombres son totalmente diferentes. Jesús nos trae luz dentro de ese caso. Recuerda cuando los saduceos se acercaron a Jesús a preguntarle sobre la resurrección. Mateo 22, versículo 29 y 30, y Marcos 12, versículo 25. Usted puede ahí encontrar la ilustración. Pero Jesús fue contundente y deja claro que producir hijos entre una unión entre un hombre o una mujer y un ángel no se puede. Jesús dijo, porque ni se dan, ni se casan, ni se dan en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Lo que quiere decir es que los ángeles no tienen pareja. Los seres humanos fueron creados para procrear, pero con los ángeles no hay tal cosa. Ellos pueden hacerse visibles, pueden tomar forma corporal como los hombres, pero no pueden reproducirse. La otra vez que yo hablé sobre este pasaje, luego alguien se acercó a mi oficina y me dijo, pastor, pero es que mire que cuando usted va en Sodoma y Gomorra, usted ve que los hombres, cuando vieron estos hombres que sabemos que eran ángeles, querían llegarse a ellos. Bueno, claro, la corrupción de ellos querían llegarse a ellos porque lo veían como hombres. Pero no eran hombres, eran ángeles que habían tomado posición de hombre, pero en ningún momento se nos dice que se llegaron a ellos. La Biblia dice que ellos los turbaron y se les escondieron. Ahora volvamos a nuestro argumento. Si aceptamos que estos ángeles fueron los que se llegaron a las mujeres para producir estos gigantes, entonces estaríamos hablando de una segunda caída de ángeles. Es decir, los ángeles que cayeron con Satanás al principio, y luego la segunda rebelión de ángeles que vieron las chicas de los hombres muy guapas y dijeron, pues aquí estamos. Y vinieron y pecaron. Y no hay evidencia para sostener tal cosa. Hubo una sola caída de ángeles cuando hubo la rebelión de Satanás. Ahora vamos a la segunda postura, a la cual yo me apego. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Vaya a Timoteo capítulo 3, versículo 6. Pablo allí está dando las indicaciones a todo aquel que hombre que anhela obispado o pastorado, todo hombre, sin discriminar, pero la responsabilidad del hombre. Versículo 6. No está Timoteo, busca el 2, es el 1. Capítulo 3, dije, ¿cierto? Versículo 6. Cuando están los requisitos del obispo, dice aquí, no un neófito, o sea, un inmaduro o un aprendiz, no sea que se envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Una de las cosas que la iglesia tiene que hacer es ser cuidadosa a la hora de poner a quién va a ser el pastor de la congregación. No sea que como sea un inmaduro o un neófito o que no haya poco estudiado, al verse a sí mismo en ese cargo, pierda el control y caiga en el pecado que cayó Satanás. ¿Cuál es el pecado que cayó Satanás? El orgullo. Su orgullo lo llevó a levantarse en contra de Dios y querer ir más allá de la posición que Dios le había puesto. Cuando el pastor se llena de orgullo, puede creerse más que los demás hermanos. Y yo lo he dicho varias veces, el pastor simplemente es otra oveja más de la congregación que simplemente está encargada de dirigir la congregación, pero es otra oveja. Pero a veces se llenan de orgullo y comienzan a enseñorearse del rebaño que tienen que cuidar. O sea, y allí vemos el pecado de Satanás. Era un ángel de alto rango, un ángel que tenía muchos ángeles para administrar, para dirigir, y se llenó de orgullo y en algún momento pensó que podía pasar los límites de Dios y que él podía dirigir el cielo mejor o igual que Dios. Y esa fue la raíz de su pecado. Hermano, no podemos romper el límite que Dios ha establecido y pensar que nada va a pasar.
Y esa es la misma estrategia que Satanás usó con Eva. O sea, la usó con los ángeles, luego lo usó con Adán y Eva y la sigue usando con usted y conmigo. Alimentando nuestro orgullo con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ese fruto. Pero ¿quién es Dios para decirte a ti qué es lo que puedes comer y qué no puedes comer? Rompe los límites, tú tienes autoridad, tú puedes hacer las cosas. Entonces, como Satanás rompió ese límite, cayó con todos sus ángeles que le creyeron. Satanás le dijo a Adán y Eva, seréis como dioses, y hoy lo seguimos pregonando. De diferente manera sigue siendo esa mentira por ahí. Tú lo puedes, tú crees, hay poder en tu palabra. O sea, tú lo que digas se va a hacer hecho. El único que dice las cosas y son hechas es Dios. Y cuando a usted le dicen, no, tú tienes poder en la palabra, confiésalo, y va a ser, te están diciendo una forma disfrazada, tú también eres Dios. Por eso aquí no andamos con ese cuento de decretar ni declarar. Pero estos ángeles caídos, Dios ni les extendió su misericordia, ni se la extenderá. Simplemente les dio la condenación que ellos merecen. Así que la forma más apropiada de poder entender el pecado que cometieron estos ángeles es que está hablando de Satanás y todos los ángeles que pecaron con él al abandonar a Dios, cruzando el límite que Dios había puesto y están a la espera de ser condenados. Si alguien preguntará, bueno, pastor, ¿y entonces quiénes son los hijos de Dios y los hijos de las hijas de los hombres en este pasaje? Bueno, yo no voy a entrar en el pasaje, pero le puedo decir que los hijos de Dios en este pasaje, en la postura que me aferro yo, son los descendientes del linaje de Set. Y las hijas de los hombres son del linaje de Caín. O sea que está hablando de los seguidores de Dios y los que no son seguidores de Dios, que se mezclaron y armaron el desorden o la depravación que se introdujo en la humanidad. Así que el pecado está haciendo referencia a ese pecado que hubo en el principio de la rebelión de los ángeles contra Dios, que querían ser igual a Dios. Entonces Dios, como consecuencia de ello, los entregó, los condenó. El pasaje dice, porque el texto dice, volviendo a Judas, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Por ejemplo, algunos comentaristas hablan y dicen que no sabemos mucho acerca de las posiciones de autoridad, ¿no? Hablamos de potestades, principados y todo lo demás, pero no sabemos mucho. Pero la escritura, cuando empezamos a buscar a fondo, no revela cómo perdieron su puesto de autoridad esos ángeles. Suponemos, ¿no? En base a la postura que por lo menos yo creo, suponemos que fue porque se negaron a obedecer lo que Dios había dicho, ¿no? Como ya dijimos ahí en Génesis, y por eso a consecuencia de eso vino la caída. Entonces, en Lucas, en la tentación, también encontramos cómo Satanás está tratando de ofrecerle al mismo Señor Jesucristo todos los reinos de la tierra. Pero miren lo que dice el comentarista Simon sobre este pasaje. Dije, estos ángeles residían en el esplendor celestial. Todos entendemos eso, ¿no? Estaban allá en la gloria con Dios. Pero a causa de su rebelión, Dios los mandó a vivir en las tinieblas. Debido a su pecado, ya no podían mantener sus dominios ni sus esferas de influencia. Por eso abandonaron su propio lugar. Hubo un tiempo en que ejercieron autoridad, pero ahora son prisioneros encadenados a la espera del día del juicio. Judas no aporta muchos detalles acerca de la ubicación de la jurisdicción o de las moradas de estos ángeles. Solo se interesa en el tema de que Dios castiga a quienes niegan o se niegan a obedecerle. Hermano, el tema principal aquí no es dónde están las cárceles. El tema principal aquí no es cuál fue el pecado, porque quizás no nos vamos a poner de acuerdo. Llevan muchos años tratando de ponerse de acuerdo y no nos vamos a poner de acuerdo. Aquí el tema principal, ¿sabe cuál es? Que Dios castiga
el pecado, cualquiera que sea, y no importa quién lo haga. Ese es el tema principal. Le hablé un poco del pecado para ponerlo a pensar y para que usted se vaya a estudiar. Como usted es como los de Berea, luego se va y se pone a estudiar, entonces ya tiene para que estudie un buen rato. Y quizás usted dice, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted, yo prefiero creer que los ángeles, that's okay, yo no voy a discutir con usted, that's okay, como dicen allá en Colombia, that's okay, up to you. Yo no voy a discutir con esa cuestión, pero que ese no es el enfoque. Como dice este comentarista, el tema de Judas es que Dios castiga a quienes se niegan a obedecerle. Miren, la última parte del versículo dice lo siguiente: los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como yo entiendo y me apego a la postura de que aquí está hablando del pecado de Satanás y sus ángeles, que la caída de los ángeles fue una sola, no fueron varias, fue una sola. Ese guardar bajo oscuridad y esas prisiones eternas, tenemos que darle un significado espiritual y no un significado literal. ¿A qué se refiere con esa prisión y esa oscuridad? Bueno, se refiere a la posición de pecado y de rebelión contra Dios. O sea, la imagen que Judas nos quiere presentar aquí en este pasaje a través de la rebelión de estos ángeles, es que esos ángeles caídos hoy están en oscuridad espiritual. Están encadenados a una sentencia de juicio divino. O sea, es decir, ellos por más que hagan, nunca se van a librar de su condena. Ya están condenados. ¿Qué dice Santiago 2, versículo 19? Creo que todos lo conocemos y lo hemos citado muchas veces. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bien haces, dice Santiago. Pero dice, añade algo interesante, también los demonios creen, y no solo creen, ¿qué hacen? Tiemblan. Ellos saben su condenación eterna. Hermano, y no hay nada más triste que usted saber cuál va a ser su condenación eterna y no poder hacer nada para salir de allí. Ellos creen que Dios es Dios, creen, tiemblan, pero ¿sabe una cosa? ¿Siguen qué? Empieza por P y termina en O. Pecando. Creen en Dios, tiemblan y siguen pecando. Y siguen pecando precisamente porque Dios los entregó, los abandonó en esa prisión de pecado, en oscuridad espiritual. Ellos no pueden ni tendrán oportunidad de arrepentimiento. Eso es una prisión de oscuridad. Ahora la pregunta es, ¿y cómo aplicamos eso a nuestras vidas? Si pecado o si prisión de oscuridad tiene que ver con el pecado, la Biblia dice que los hombres o las personas aman más las tinieblas que la luz. O sea, Dios los deja para que sigan en su camino de condenación. Estos falsos maestros del versículo 4 estaban en la misma situación de estos ángeles. Y creo que estos tres ejemplos es para especificar lo que Judas dice aquí. Los que habían sido condenados, habían sido destinados para condenación. Estos hombres infiltrados, en el versículo 4, tienen la misma situación de los ángeles. Su mente todavía está en oscuridad. El Señor los entregó a estas prisiones de oscuridad. Son aquellos que, dice el versículo 4, que han tomado la gracia de Dios y la han convertido en libertinaje.
Son los mismos que Hebreos capítulo, perdón, lo busco porque le iba a decir, sí, creo que es Hebreos. Yo anoté aquí, de hecho, pero creo que es Hebreos. A ver, Hebreos, para darle la cita correcta. Eh, Sí, Hebreos, yo puse Hechos, yo no sé si lo dije Hechos, pero es Hebreos. Hebreos 10:29. Son los mismos que Hebreos 10:29 lo describe como que los que han pisoteado la sangre, o pisotearon el Hijo de Dios y tuvieron por inmunda la sangre del pacto. Los falsos apóstoles, los falsos maestros, los apóstatas, los incrédulos que viven en pecado, viven en oscuridad creyendo que son cristianos sin no serlo. Creen que conocen la verdad cuando en realidad no la conocen. Hermanos, y en las congregaciones hay una cantidad de personas que creen que son creyentes. Porque saben 3 versículos, porque conocen la terminología bíblica y porque se congrega en una congregación. Son los que muchas veces en las congregaciones locales escuchan un sermón y dicen, wow, tremendo sermón. Lástima que no vino tal persona. Los sermones siempre son para cualquier persona menos para ellos. Y cuando hay algo que les cae a ellos, que es para ellos, lo voltean y dicen, wow, qué bendición, Dios confirma. ¿Dios confirma qué? ¿Sabe? Podemos recordar las palabras de Pablo a Timoteo. Cuando pensaba en esto, en estos que se engañan, que no hay nada más engañoso, hermano, que estar usted en la oscuridad donde usted piensa que está bien cuando no está bien. Que Pablo le dice a Timoteo allá en 2 Timoteo 3, versículo 13, dice, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y solamente falta ver las redes sociales para que usted vea cómo la gente cada día, las falsas enseñanzas cada día van de mal en peor. O sea, cada día las cosas que inventan son indescriptibles. Y cada día inventan cosas peores. Y no hay nada más peor, lo he mencionado varias veces. Hay una cosa, es terrible no estar en Cristo, según la Escritura. Pero más terrible es creer que estás en Cristo cuando no estás en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento en su corazón. Porque no usamos la gracia de Dios que fue revelada en Cristo para rendirnos cada día más a Dios, sino que usamos la gracia de Dios como una licencia para vivir un estilo de vida de pecado. Hermano, la aplicación es esta. No podemos engañarnos que porque tenemos cierta posición dentro del pueblo de Dios, que Él consentirá nuestro pecado. No podemos engañarnos que porque usted tiene algún don o algún talento en especial, usted puede hacer lo que a usted se le dé su soberana voluntad y que Dios no va a condenar ese pecado. No podemos pensar que porque Dios es amor, que porque Dios cuida a los suyos, no hará nada porque nos congregamos pero seguimos pecando. No podemos pensar, hermano, eso es convertir lo que dice el versículo 4, la gracia de Dios en libertinaje. Así como Dios no admitió el pecado de estos ángeles, así como Dios no admitió el pecado de algunos del pueblo de Israel, y como estudiaremos la semana pasada, tampoco, porque algunos dicen, bueno, ¿y qué pasa con los paganos? Porque Sodoma y Gomorra representan a los gentiles. Él tampoco va a tomar o pasar por alto el pecado de los gentiles. Así que no podemos tener una falsa seguridad de salvación o de confianza cuando no la tenemos. ¿Sabe? Cuando la gente piensa en el juicio de Dios, la gente siempre piensa, nunca se ha puesto a pensar, ¿y en qué parte del juicio estaré yo? ¿En donde están los del trigo o donde estarán los de la cizaña? Hermano, que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel.
Disfrutaron de bendiciones, ya. Vieron milagros de Dios, ya. Todos creyeron, no. Consecuencia, condenados. La Biblia dice, Dios no dará por inocente al culpable. Los ángeles menospreciaron su lugar de autoridad, cualquiera que haya sido. Despreciaron su lugar de autoridad. Querían ser igual a Dios. Aferraron a esta postura. Quisieron romper los límites. Y hoy pasa lo mismo. ¿No quiere el hombre romper los límites? La mujer le dice a Dios, Dios, te equivocaste en el rol que me diste. Y quiere ser hombre. Y al hombre dice, Dios, te equivocaste en el rol que me diste. Y quiere ser mujer. Dios le dio un rol a la mujer y no se equivocó. Dios le dio un rol al hombre y no se equivocó. Tanto en el área sexual como en el área no sexual. Y él no se equivocó y el hombre tiene que someterse. Y cuando queremos brincarnos y romper ese límite que Dios ha establecido, vamos a enfrentar las consecuencias. En el día del juicio, estos ángeles simplemente van a recibir el castigo de eternidad que ellos saben que ya tienen. Es como el que está preso. Hay gente que está preso y no ha ido al juicio, pero está preso y sabe que cuando va a ir al juicio lo único que le van a decir es el tiempo de la sentencia. Así mismo es esto. Ellos ya están viviendo su sentencia, como igual los que estamos en Cristo ya estamos disfrutando de la vida eterna. Cuando lleguemos allá simplemente nos van a confirmar lo que ya tenemos. Es la misma explicación. Y aunque ellos saben que hay un juicio, aunque saben que están en esas prisiones eternas, alejados, que no tienen oportunidad de arrepentimiento, hermanos, mientras estén aquí, mientras Cristo no haya llegado, ellos seguirán constantemente luchando contra la iglesia de Jesucristo. Hermano, tenemos una guerra, aunque usted no lo crea. Y no le estoy diciendo de guerra de ver demonios hasta en la sopa. Yo no estoy hablando de que vea demonios hasta en la sopa. Tenemos una guerra espiritual. Efesios dice, no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra cosas espirituales. Hay una lucha. Y su palabra también dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y como consecuencia, Él va a huir de nosotros. Así que nuestra primera responsabilidad es someternos al límite que Dios ha establecido. Si empezamos a querer brincar ese límite que Dios ha establecido, vamos a tener problemas. Así que tenemos que mantenernos firmes, iglesia, en esa guerra. Para poder identificar quiénes no son. No para condenarlos, sino para presentar el verdadero evangelio de Jesucristo. Y para recordarles que si nuestro estilo de vida sigue de acuerdo a una vida pecaminosa, no perdonó a algunos de Israel, no perdonó a estos ángeles que pecaron, si tú sigues de la misma manera, tampoco te va a perdonar. Pero tenemos una promesa. La promesa es en Juan que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo, joven, niño, adulto, que me escuchas hoy. Posiblemente tú estás caminando en oscuridad de pecado. Es decir, estás caminando viviendo tu vida como se te da tu soberana voluntad. Todavía tienes esperanza de voltear tus ojos a Cristo, tu mirada a Cristo y decirle, Cristo, abre mis ojos. Cristo, muéstrame tal luz. Cristo, perdóname. Cristo, sálvame. ¿Y sabe cuál es lo más hermoso? Que Él te perdonará y te salvará si vienes a Él. Él es amor, sí, pero también es justicia. Si sigues viviendo en pecado recurrente, como el pueblo de Israel, como estos ángeles, y como veremos la próxima semana en Sodoma y Gomorra,
tendrás una condenación segura. Tendrás una condenación segura. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Padre, te damos gracias porque tú eres muy soberano. Porque nos dejaste esos ejemplos para mostrarnos que aunque eres un Dios de amor, también eres un Dios de justicia que no toleras el pecado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos jugado con tu gracia. Seguimos viviendo pensando de que nada pasará simplemente porque nos congregamos los domingos. Perdónanos, Señor. Que ayúdanos a mirar con claridad, oh Dios, que si nuestro estilo de vida es una vida pecaminosa, estamos demostrando que somos impíos y ahora un castigo. Padre, yo oro por aquellos que no te conocen en esta mañana, para que seas tú convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Que ellos entiendan que son pecadores delante de ti. Que entiendan que su justicia es insuficiente y que entiendan que va a haber un juicio. Señor, yo oro para que les quites la venda de sus ojos y hoy allí donde ellos están puedan gritarte a ti, Señor, perdóname, soy pecador. Padre, yo oro para que ellos puedan orar lo que oró el hijo pródigo. Señor, he pecado contra el Padre, contra el cielo y contra ti. Señor, y sabemos que si ellos hoy oran de esa manera y den con un corazón, tú darás arrepentimiento y darás un corazón nuevo. Joven, niño, si estás sin Cristo, hoy es el día de salvación. No es mañana. Y si tú te preguntas qué puedo hacer para ser salvo, bueno, cree en Cristo como Señor, como Salvador. Reconoce que eres pecador, que estás en enemistad con Dios. Reconoce que no puedes hacer nada para ganar su justicia. Y pide a Él fe y arrepentimiento. Y su palabra dice que el que viene con un corazón humillado, contrito, Él no rechazará. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea el imperio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento?